palabra. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor bendito, por esta oportunidad que usted nos ha concedido, Padre, de estar reunidos, Señor amado, como pueblo, Padre, con este deseo, Señor, de aprender de su palabra. Sé que los que estamos aquí, Señor, sabemos a lo que venimos este día, Señor amado, y es un anhelo, es un deseo también de aprender de su palabra, aparte de unirnos, Señor, como un solo pueblo, a clamar por las diferentes necesidades, Señor. También, Señor, amamos su palabra y queremos aprender de ella y queremos que usted nos instruya, Señor. Usted es el maestro, Padre. Nosotros somos los alumnos, los discípulos que queremos aprender de usted y de su palabra. Guíenos para hacer las cosas mejores, Señor. Ayúdenos, Padre eterno, para agradarle a usted, porque queremos hacerlo, Señor, porque le amamos, Padre. Queremos hacer su voluntad, Señor amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Historia del cristianismo. Ese es el tema. Estuvimos hablando, 12 puntos fueron los que estuvimos tocando el lunes pasado, y uno de ellos fue acerca del cargo, ¿verdad?, que asumió el Papa Gregorio I, ¿verdad?, que este hizo un decreto que nadie podía leer la Biblia solamente con el permiso de él, ¿verdad?, y del Vaticano. También estuvimos viendo que se estableció también una herejía dentro del movimiento cristiano, y esto fue de que los santos son intercesores de nosotros, y vimos a través de la Biblia que no es así. ¿Amén? También otra de las herejías o falsas doctrinas que entraron fue acerca del celibato sacerdotal. También hablamos acerca de la extrema unción o extrema unción. También hablamos acerca del agua bendita, que fueron doctrinas que entraron. Esto afectó bastante fuerte a la iglesia, como también estuvimos viendo acerca de las indulgencias, ¿verdad?, que también fue una doctrina a través de las cuales se vendía la salvación. El Papa de ese tiempo comenzó a venderlas, ¿verdad? Estuvimos hablando también de la transustantación, lo que se conoce también como la Eucaristía, y esto, ¿verdad?, se realizó en el Concilio de Trento. Yo creo que los que han anotado todo eso lo tienen ahí. Estuvimos hablando acerca de la misa, estuvimos también, ¿verdad?, hablando acerca del decreto que se hizo, que la Iglesia Católica era la única iglesia universal, y que solamente a través de la iglesia o a través de Roma y de la iglesia en Roma o la Iglesia Católica es que las personas pueden ser salvos. En ningún otro iglesia o que se hable, aunque se hable de Dios, no pueden tener salvación, solamente a través, como ellos le llaman, de la Madre Iglesia. Amén. Pero hemos visto a través de la Biblia que todo esto ha sido una mentira, un engaño, para nada más tener a la gente, hermanos, ¿verdad?, al servicio de ellos. Vamos a continuar hablando acerca de estos puntos tan importantes, que si usted ha traído con qué anotar, le invito a que lo haga, ¿verdad? Y vamos a continuar acerca de estas falsas doctrinas que entraron al cristianismo. Y vuelvo a decir, hermano, para ese tiempo se conocía una sola iglesia. Cuando se hablaba del cristianismo, pues involucraban a todo grupo cristiano, ¿verdad? Y en ese tiempo fue cuando este grupo de la iglesia en Roma comienza a separarse y comienza a formular y a formar sus propios dogmas, sus propias doctrinas, y comienza a alejarse de la palabra y comienza a seguir la voz del hombre. Ya que estuvimos viendo que se declara también que el Papa es Dios mismo hablando, que cuando el hombre, ¿verdad?, se para o el hombre comienza a expresar palabras, hay que ponerle atención porque es la voz de Dios hablando. Claro que entendemos también que esto es una herejía.
Yo quiero que usted anote esto. En el año de 1634 se promulgó que solo el Papa puede decir quién es santo y quién no es santo. En el año de 1634. En el año de 1634 se promulgó, se formó, se declaró, se decretó este mandato, este edicto, de que solamente el Papa puede decir quién es santo y quién no lo es, apartando totalmente de ellos la palabra de Dios, ya que la Biblia dice claramente que el único que decide quién es santo y quién no es Dios, porque Él es el que conoce la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, cuando se habla acerca de esto, que solamente el Papa puede decidir quién es santo o no, esto se conoce también como la canonización. Amén, hermanos. Hace poco en El Salvador se canonizó a un guerrillero. Entonces, ustedes vieron esto como el señor Romero. Entonces, un hombre criminal, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace el Vaticano? ¿Qué es lo que hace el Papa cuando en realidad se va a canonizar a una persona? Se comienza a investigar la vida de esa persona y si esa persona hizo un tan solo milagro, es suficiente para declararlo un santo. Entonces, algún milagro descubrieron ellos que Monseñor Romero hizo para que puedan ahora, ¿verdad?, declararlo santo, y es el santo patrono del Salvador. O sea, es un demonio más que han puesto en el país para consumir más el país. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de estas cosas cuando se tratan de los santos? Vamos a ir, por favor, a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. 1 Corintios 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. O sea, un santo, vuelvo a repetirlo, como me venía enseñando, no es un muñeco que esté en la pared. Tiene el nombre de santo, pero no es santo. Amén, hermano. La palabra de Dios dice que los santos son aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, que le han recibido, amén, en su corazón, que tienen al Señor Jesús como Dios de ellos, que le aman y le obedecen y viven en esa santidad. La palabra de Dios dice que Dios nos ha santificado, y esta palabra santificación o santo significa separado. Dios nos ha separado, Dios nos ha purificado, Dios nos ha consagrado de la manera que se quiere expresar el significado de esta palabra. Todo habla de una separación, de lo inmundo a lo santo, y cuando estamos en Cristo, la Biblia nos llama los santos de Dios. Entonces, cuando se promulga ese edicto, ¿verdad?, que solamente el Papa decide quién es santo y quién no es santo, entonces apartan a Dios. Y esto es lo duro, hermano, de la persona que está en esta religión, que viendo, o sea, escuchando tremendos, hermanos, edictos o normas que tiene, o dogmas que tiene la iglesia, no se dan cuenta. Y el problema es que como no leen la Biblia, no se dan cuenta que eso es una herejía, porque se están poniendo en lugar de Dios. La palabra del Señor nos enseña que el hombre por sí solo es un pecador. El hombre no puede tener santificación si no es a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio. La Biblia dice que fuera de Cristo todos somos desviados de la verdad y estamos separados de la gracia de Dios. Lo que nos hace entrar a la gracia de Dios es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Él, que nos permite recibir la santificación, la purificación a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Segunda de Corintios. He escogido estas cartas, ¿verdad? Son 3, 4 cartas que Pablo escribe y siempre saluda de la misma manera, ¿verdad? Y dice acá: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos. Entonces, no es que en la iglesia, en las paredes tenían santos, sino que está hablando de los que se congregaban en la iglesia. Amén. Los santos somos los que hemos recibido a Cristo, los que Cristo ha santificado por su poder y su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 1.
Mucha gente dice, no, es que la Biblia nos enseña a pedirle a los santos. La Biblia no nos enseña eso. Es una doctrina falsa. Cuando una persona, hermanos, cree que se le puede pedir a un santo, a un muñeco, esa persona ha caído en tremenda idolatría. Y la idolatría es un pecado terrible delante de Dios. O sea, la Biblia, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿verdad?, que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? Son los fieles a Cristo. Los fieles en Cristo Jesús son los que hemos sido santificados, según lo dice la palabra del Señor. Así que ningún papa puede decir quién es santo y quién no es santo. No es Dios. Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre, discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Y Él determina quién es en realidad el que vive en la santidad y quién no vive en santidad. Amén, hermanos. Ok, pasamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Dice la palabra: Pablo y Timoteo, ahí estamos, ¿verdad, hermano? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos. Siempre que Pablo se dirige a la iglesia con sus cartas, siempre se dirige de la misma manera. Le escribe a los santificados, a los santos. Y vuelvo a decir, no le está enviando la carta a San Jerónimo, a San Caralampio, ¿verdad?, sino que la está escribiendo para toda la congregación, para toda la iglesia, para todos aquellos hermanos que se reunían a adorar y a glorificar al Señor. Amén, hermanos. Y yo creo, hermanos, que si Pablo estuviera y escribiera una carta a esta iglesia, se dirigiera de la misma manera. ¿Lo creemos, hermano? Claro que sí, porque es el mismo Cristo, el mismo Dios que nos ha redimido. Es la misma sangre que nos ha comprado, el mismo poder que nos ha transformado, el mismo Dios que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Colosenses 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: a los santos y fieles, otra vez más la expresión, santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces escribe, ¿verdad?, a los hermanos en Colosa, y les escribe de la misma manera. La carta iba dirigida a los santos, a los hermanos que se estaban congregando. Y algunas de esas cartas que Pablo escribe no iba dirigida a una congregación grande, iba dirigida a una familia que tenía la iglesia en su casa. Amén. Ahí se reunían, pero para Pablo esa era una iglesia. Hace algún tiempo un predicador de El Salvador dijo que era un tremendo templo, una mega iglesia, y dijo que las iglesias pequeñas, yo pienso que como esta, iglesias pequeñas son como un charco en el camino, que Dios lo pone, dice él, para que la gente por lo menos no se muera de sed hasta llegar al lago o al río, que somos como esos charcos que Dios pone para que la gente nada más se quite la sed hasta llegar donde Dios los quiere llevar. La Biblia dice algo diferente. Pablo, siendo el más grande de todos los apóstoles, se dirigía a grupos de personas, de familias nada más, en una casa donde se reunían como los santos del Señor, como la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Ahora bien, si usted le gusta notar esto, en el año 2000, yo pienso que todos recordamos eso, el Papa Juan Pablo II declara que María es corredentora junto con Cristo. En el año 2000. Amén, hermanos. El Papa Juan Pablo II declara que María es corredentora junto con Cristo. Ahora, si María es corredentora, como lo enseña la Iglesia Católica o el catolicismo, entonces, si ella es corredentora, entonces ella murió también juntamente con Cristo en la cruz. Porque lo que hace a Cristo redentor de nuestras almas es su muerte en la cruz. Si no hubiera habido sacrificio, no hubiera habido redención. Amén, hermano. Sin el sacrificio de Cristo no nos hubiera podido redimir. Por eso Él tuvo que morir y murió por nuestros pecados, para que a través de su resurrección también nos dé vida a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué fue esta blasfemia? Este hombre, cuando muere, hermanos, muere abrazando la imagen, la estatua de la Virgen de Guadalupe
que siempre se ha creído que es una potestad que tiene el país de México sumergido en la idolatría. Demonios fuertes que se están moviendo o principados que se están moviendo, y él sabía muy bien, amén, hermano, él sabía muy bien qué clase de poder tienen estos demonios. Muere abrazando con la esperanza de que Guadalupe podría hacer algo por él, pero sabemos que ni Guadalupe ni nadie, solamente Cristo es el único. Entonces, usted sabe, y quizás usted ha escuchado hablar acerca de los que creen en el catolicismo, que nosotros los cristianos y respetamos a María, que nosotros los cristianos no queremos a María, y María fue la Madre de Dios. Y yo quiero decir que los cristianos somos los que más respetamos a la Virgen María en el tiempo, ¿verdad? Cuando concibió, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo. Y fue una mujer, como dice la Biblia, una mujer santa delante de Dios. Pero María siguió su vida como cualquier otro ser humano. Se casó con José y tuvo más hijos con él. Nosotros entendemos bien esto, pero no quitamos el papel que jugó, hermanos, en la redención. Porque fue la mujer, fue la joven, fue la muchacha que Dios escogió para que a través de ella naciera su hijo. Amén. Y respetamos esto, que fue una discípula del Señor, como ella lo dijo. ¿Verdad? Ahora, ellos nos culpan a nosotros, que nosotros irrespetamos a María, cuando son ellos los que le faltan el respeto, cambiándole el nombre en todo lugar. Amén. María se llama María. Pero de repente aparecen con el nombre de Guadalupe y que creen que es María o dicen que es María, la Madre de Dios. María no se llamó Guadalupe. Amén. La Virgen de Fátima, de repente por ahí, vienen diferentes, o sea, irrespetando en realidad ellos mismos quién es, si se está hablando de la María bíblica. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que hace María y qué es lo que dijo María cuando fue elegida por Dios? Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. Aleluya. Lucas capítulo 1, verso 46 al 47. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Amén. Amén. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. En Dios, mi Salvador. Y se estaba refiriendo a Jesucristo. Amén. En Dios, mi Salvador. Porque el nombre que se le dijo que se le pondría al niño es Salvador. Aleluya. El Salvador de la humanidad. El Salvador del mundo. Amén. Amén. Entonces ella dice que su espíritu se regocija en Jesús, su Salvador. Amén. Pero viene Juan Pablo y él dice que María es corredentora juntamente con Cristo, cuando María, la bíblica o la de la Biblia, nos dice que estaba, hermanos, dependiendo de la salvación del Creador. Amén. Entonces no puede ser corredentora cuando ella está diciendo que su Salvador es Cristo Jesús. Amén. María fue la madre del Jesús humano, Amén. pero no de Dios. Aleluya. Dios no tiene mamá. Amén. Amén. Porque Él no tiene un principio. Amén. Él no tiene un final. Él es Dios. Amén. Entonces, hablando de la maternidad de María, se habla de ese Jesús hombre, humano. Jesús hombre, pero no de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces hablamos acerca de lo que es lo que se decretó acerca de la santidad. El Papa es el único que tiene el derecho de decidir quién es santo y quién no lo es. Esa palabra agios, que se conoce del griego, ¿verdad? Por ejemplo, agios, teos, esa palabra significa santos de Dios. La palabra teos es Dios. De ahí viene la palabra teología, del estudio acerca de Dios y su obra. Y la palabra agios, esa palabra del griego es santos. Amén. Y también hemos visto lo que el Papa Juan Pablo II decreta, ¿verdad? Que María es corredentora. Por eso es que este otro que está ahorita como Papa, él dice que quien reconoce a Dios como Padre, pero no reconoce a María como Madre, es huérfano. Que no está haciendo nada, que necesita reconocer a María como mamá también. ¿Verdad? Y estamos hablando del concilio de Nicea y luego del concilio de Constantinopla, donde también se trató este punto de María, y fue cuando se acordó de que María se declaraba para ese tiempo, 3 siglos después de Jesucristo, 3 siglos después de María, que María era la madre de Dios.
O sea, que era la diosa María, Madre de Dios. Amén. Todo esto es una blasfemia porque va en contra de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué dice la Biblia ante tales cosas? Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, verso 6 al 10. Vamos a ir ahí, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 6 al versículo 10. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso lo dijo Pablo aproximadamente 3 siglos, 300 años antes, hermanos, de que se viera ese gran disparate que la iglesia estaba haciendo, la iglesia católica. Pablo hubiera podido decir lo mismo si hubiera existido, si hubiera vivido en ese tiempo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando, vuelvo a decir, pasando 3 siglos, cuando la iglesia comienza a querer tener el control, la iglesia romana comienza a querer tener el control, Roma, a través de sus gobernantes, queriendo tener el control de la iglesia cristiana, comienza a poner, recuerden que Constantino fue el que puso a aquellos obispos y los puso como pontífices. Amén. Como pontífices, ¿sí o no, hermano? Entonces, cuando esto sucede, recuerde que esa palabra pontífice es alguien que hace puente con Dios, o creador de puente. Entonces, un pontífice, como se le llama al Papa, ¿verdad? O a los padres también de las iglesias católicas, son supuestamente aquellos que tienen un contacto con Dios y sirven de puente. Por ejemplo, alguien viene, me cuenta sus pecados y yo le digo a Dios el pecado que he cometido y le digo a Dios que lo perdone. O sea, es un puente. Que todo esto, vuelvo a decir, que como contradice la Biblia, es una blasfemia en contra de la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es lo que han querido hacer todos estos siglos: pervertir el evangelio de Cristo, pero no han podido. Porque su palabra es santa y su palabra es viva. Su palabra no es como la palabra de los hombres. La palabra de un hombre hoy es, mañana no es. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre, hasta el día de hoy. Más de 2000 años y la palabra de Dios todavía. Hablando del Nuevo Testamento, pero si hablamos, hermanos, de la Biblia o del Antiguo Testamento, estamos hablando de miles de años atrás. Y la palabra todavía está hasta el día de hoy. Muchas personas se han creído más importantes que Dios y más importantes que su palabra, han muerto y desaparecido. Y se acuerdan de ellos, la palabra de Dios sigue viva. Porque la palabra de Dios es palabra viva. Amén, hermanos. Entonces la iglesia quiso pervertir el evangelio, y vuelvo a decir, cuando se decreta o cuando se da el decreto de que nadie tiene autoridad de leer la Biblia, y comienzan las persecuciones, que eso es lo que vamos a ver más adelante, pero antes vamos a terminar de leer estos versículos. Dice el versículo 8: mas si, ahí estamos, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, cuando comenzamos a escuchar las doctrinas de la Iglesia Católica, que es contada entre el pueblo cristiano, aunque no lo sea, amén, hermanos, porque cuando se habla del cristianismo, se piensa en la Iglesia Católica. Amén. Porque ellos se hacen llamar cristianos. Pero los verdaderos cristianos no son los que pertenecen a la doctrina del catolicismo, sino que aquellos que obedecen la doctrina de Cristo. Por eso es que se les llama cristianos, porque obedecen la palabra de Dios. Cuando la Iglesia Católica cierra la Biblia y prohíbe que las personas, hermanos, lean la Biblia, comienzan, como dije, las persecuciones en contra de los cristianos. ¿A quiénes fueron los primeros que la Iglesia Católica, que se hace llamar cristiana, persiguió? Fueron a los cristianos. Los primeros que fueron perseguidos fue la iglesia cristiana. Vamos a ir, por favor, y luego continuamos acá en primera de Timoteo, donde dimos lectura al inicio, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguien enseña y dice enseñar la Biblia, pero no se sujeta a las sanas palabras de la Biblia, la palabra de Dios dice en el siguiente versículo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El siguiente versículo dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privados de la verdad. Ahora, también dice que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Amén. Usted está viendo hoy, aunque lo que es el ecumenismo, lo que mueve el ecumenismo, esto se ha visto desde cientos de años atrás. Estábamos hablando del Concilio de Nicea, ¿verdad? Allá por el año 300 o 3 siglos después de la era cristiana, el Concilio de Nicea, donde se tuvo el primer reunión ecuménica o el primer concilio ecuménico, donde se reunieron los 4 obispos que estaban en las áreas más fuertes del cristianismo. Ustedes recuerdan que estuvimos estudiando esto. Entonces se reúnen ahí los obispos cristianos, los católicos y de las demás enseñanzas, aunque estaban supuestamente centrados en Cristo, pero fue el primer concilio ecuménico que se hace, y ahora hasta el día de hoy la iglesia está batallando, está luchando, la iglesia católica, de tener ese mismo ecumenismo y unirse con la iglesia cristiana. Una, porque los adeptos de ellos están saliendo. Amén. Las iglesias católicas están quedando vacías porque ahora la gente como que le ha dado más interés de estudiar la palabra y se están dando cuenta de la verdad, o otra cosa, que el evangelio se está expandiendo y la gente está escuchando la verdadera palabra. Amén. Está escuchando y la gente está despertando y dice, bueno, aquí me han estado engañando desde hace mucho tiempo. Mi mamá, mi papá, mi abuelito murieron en una maldición idolátrica. Amén. Y la gente comienza a abandonar la iglesia, y cuando ellos han visto que han comenzado a salirse los feligreses, las arcas también de la iglesia han ido menguando poco a poco, y esto no les gusta a ellos. Entonces lo que han tratado de hacer es unirse con esos hermanos que han salido para traerlos de nuevo, o por lo menos se queden ahí viviendo en la misma vida. Amén. Viviendo la misma vida. No les vamos a poner santos, pero van a seguir nuestras enseñanzas. Amén. Amén. Y lamentablemente muchos predicadores han vendido sus iglesias o las iglesias que Dios les ha permitido pastorear. Predicadores lo han hecho. Han entregado esto al Vaticano, han entregado las iglesias, los cristianos, a estas personas que lo que quieren nada más es destruir la vida espiritual, porque están siendo dirigidos y maquinados por el mismo diablo. Entonces hablábamos de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, las persecuciones que han existido. Esto comenzó en el año de 1198 después de Cristo y fue llevado a cabo por franciscanos y domicianos. Estas eran las organizaciones o sectas o órdenes, mejor dicho, de la Iglesia Católica, y no olvidemos a los más fuertes y los más sanguinarios que existieron en esta rama de la Inquisición, los sacerdotes jesuitas. Ninguna otra institución ha masacrado tanta gente como lo ha hecho la Iglesia Católica. Ni las mismas guerras han dejado tanta muerte como la Iglesia Católica las ha dejado en el mundo. Han masacrado países completos, ciudades completas de países. Han matado a su gente, han matado a los cristianos. Porque la Santa Inquisición comenzó primero persiguiendo a lo que ellos le llaman los herejes. ¿Y qué es una herejía? Una herejía o un hereje es aquel que contradice la verdad doctrinal de una iglesia, o la verdad doctrinal. En este caso, la Iglesia Católica se sintió dañada, se sintió ofendida con aquellos herejes que ellos llamaron, que no querían aceptar sus enseñanzas. ¿Y sabe usted quiénes eran esos herejes? Nosotros los cristianos. Porque siempre ha existido ese remanente de Dios que no ha querido contaminarse con el mundo. Siempre han existido esos cristianos que no han querido contaminarse, no han querido vender su alma al diablo. Personas que se han guardado a pesar de que ha estado en peligro su vida, o aunque los hayan matado, no negaron su fe en Cristo. Amén, hermanos. Entonces esas persecuciones
Luego fueron aprobadas las torturas en las persecuciones que se estaban haciendo como método de investigación, porque ellos decían que eran herejes que rechazaban sus doctrinas, y todo aquel que rechazaba la doctrina de la Iglesia Católica para ese tiempo era digno de muerte, porque ella era la madre iglesia de todo el mundo y tenía la facultad, la potestad del Papa como un presidente de poder ordenar la muerte de quien él quisiera. Y sabe que otra era de las cosas que hacían cuando agarraban a una familia, tomaban una familia como prisionera, acusados de herejía, lo que hacían es que confiscaban todos sus bienes. Si tenía casa, si tenía tierra, todo eso pasaba a nombre de la Iglesia Católica. O sea que el negocio era redondo. Mataban a los que estaban en contra de su doctrina y se quedaban con sus bienes. Mataron muchas familias, no solamente pobres, muchas familias con dinero o adineradas, que mataron para esa época. Estamos hablando del año de 1198, cuando comenzaron las santas inquisiciones y las torturas que se hicieron en contra de los cristianos. Los segundos a perseguir fueron los judíos. El judío siempre ha sido celoso a su ley y nunca han aceptado esta enseñanza los ortodoxos, aquellos judíos fieles a la Torá o a la Biblia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, a los libros, mejor dicho, que escribió, ¿verdad?, Moisés, los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de la ley, los libros proféticos. Entonces ellos nunca han aceptado, ¿verdad?, esa doctrina para poder acogerlas a ellos y poder seguir esa doctrina. Y como también rechazaron la doctrina de la Iglesia Católica, ellos fueron perseguidos. Aquí podemos hablar incluso de las persecuciones y las masacres que hizo Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler se declara que está muerto el hombre, el Vaticano envía un comunicado a la prensa española lamentando la muerte de su amado hijo Adolfo Hitler. Ellos, los sacerdotes, fueron los que se encargaron de bendecir esas famosas cruzadas, esas famosas guerras nazis en contra de naciones. Llegaban y bendecían a los soldados, a sus dirigentes, para que tuvieran la victoria, porque estaban trabajando de la mano. Por eso digo que ninguna otra institución ha masacrado tanta gente como la Iglesia Católica. Los torturaba de una manera tan cruel. Este mismo señor, Juan Pablo II, él mismo pide disculpas en esa ocasión a la Iglesia cristiana por las torturas, las masacres y las torturas que habían hecho a los cristianos, dando a conocer qué herramientas usaban para poder torturar a los cristianos y hacerlos blasfemar en contra del Señor, y que aceptaran a la madre iglesia o la Iglesia Católica como madre de ellos. Hubieron muchos cristianos que blasfemaron, pero también hubieron muchos cristianos que se mantuvieron fieles hasta la muerte. Fueron torturados terriblemente, partidos a la mitad vivos. Mujeres embarazadas, hermanos, que le sacaban el bebé y se los tiraban a los perros delante de los esposos. Terriblemente las masacres que esta iglesia, ¿verdad?, o esta institución realizó para esas épocas. Y decíamos que, ¿verdad?, aquellos que se decían ser cristianos eran los primeros que perseguían, porque sabían que estaban en contra no estaban sujetos a Roma ni tampoco al Vaticano, a la iglesia en Roma. Y otra de las cosas, a los otros que perseguían eran aquellos cristianos que leían la Biblia, porque como estaba prohibido, todo aquel que le encontraba una Biblia era digno de muerte, porque estaba desobedeciendo a la voz del supuesto Dios, el Papa, quien había decretado que nadie tenía que leer la Biblia, que solamente lo que él decía era Dios hablando. O sea, en otras palabras, lo que están haciendo muchos predicadores cristianos hoy, que dicen que la palabra de Dios, este es un libro, bueno, sí es un libro viejo y que ya pasó, que hoy Dios está dando nuevas revelaciones, lo mismo que hicieron los papas en el tiempo pasado. Amén. Hay que cerrar la Biblia porque ahora estoy yo y Dios está hablando a través de mí. Y todo aquel que tenga una Biblia es digno de muerte. Muchas familias murieron así, porque amaban la palabra. Amén. No eran como nosotros o como muchos de nosotros, hermano, que la Biblia está ahí pero no la leemos. Aleluya. Eran cristianos, hermanos, que estaban dispuestos a dar su vida porque amaban la palabra de Dios. Sabían que era la palabra de Dios que alimentaba su vida espiritual. Amén. Estaban dispuestos a hacerlo en todo momento. Leer la palabra de Dios, aún si así se arriesgaba la vida de ellos y la vida de sus familias.
Ellos estudiaban la palabra de Dios. Amén. Ellos estudiaban la Biblia. Aunque había un edicto, aunque había una regla, que había un mandato, que todo aquel que violara esas leyes iba a ser condenado a muerte, ellos estudiaban la palabra. Las santas inquisiciones o la Santa Inquisición y los propulsores de la Santa Inquisición buscaron a estos cristianos que tenían Biblia, ¿ven? Que tenían una palabra ahí para deleitarse y compartirla con la familia. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. En este mismo año de 1198 después de Cristo, el Papa Inocencio III ordena exterminar a todos los que no obedecían a él. Dijimos que en este mismo año, en el año de 1998, el Papa Inocencio, de inocente no tenía nada, Aleluya. Inocencio III ordena exterminar a todas aquellas personas, los cristianos por supuesto, que no obedecían su voz como la voz de Dios, sino que obedecían a la Biblia. Él decía, o la Biblia, y si obedecen a la Biblia son dignos de muerte, o me obedecen a mí, o escuchan mi voz y la obedecen y tienen vida. Porque vuelvo a decir, ya se había dado el edicto, la orden, en los concilios que habían tenido, que el Papa es tanto infalible, o sea que él no comete errores, no comete pecados, nunca se equivoca. Infalible, que nunca se equivoca, nunca comete errores. Y aparte de ello, que es Dios acá en la tierra. Es el representante es el vicario, el representante de Dios en la tierra, haciendo a un lado al Espíritu Santo. Entonces, todo esto, hermano, estamos ahorita leyendo, tal vez se nos pareciera como una historia, bueno, una charla, una historia. No, esta es la vida nuestra. Aleluya. Es la vida de la iglesia. Amén. Nuestros hermanos sufrieron para estos tiempos, Aleluya. pero se mantuvieron firmes, que hasta el día de hoy tenemos cristianismo, Amén. Aleluya. tenemos evangelio. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces decíamos que en el año de 1198 el Papa Inocencio ordena exterminar a todos los que no obedecían o no le obedecían a él y que sí obedecían la Biblia. Estaba en contra de aquellos que obedecían la Biblia. También, ¿verdad? Les confiscaban, como decíamos, sus bienes, sus propiedades, y todo pasaba a ser parte del Vaticano. Esta Santa Inquisición se dio en Francia, en España, en Italia, en Alemania y los Países Bajos. Comenzaron a matar a las gentes en el nombre de Dios. Amén. Comenzaron a matar a las gentes en el nombre de Dios. Por eso es que hay muchas personas, y los ateos se toman de esto. Dicen, ¿para qué entrar a la religión si la religión es muerte? ¿Cuánta gente ha muerto en el nombre de Dios? Sí, pero en el nombre de Dios de ellos. Sí, amén. Sí, amén. La Iglesia Católica comienza a masacrar gente en nombre de Dios, pero el Dios de ellos. Sí, amén. No el Dios de los cristianos. Aleluya. Es el Dios de ellos. El cristianismo nunca ha sido criminal. El cristianismo siempre ha traído la paz. El evangelio de Cristo siempre ha traído buenas noticias, noticias de salvación. Gloria al Señor. El hombre que ha querido torcer la palabra y ha torcido en cierta manera a su conveniencia para de ahí tomar y hacer daño a la humanidad. Vuelvo a decir, estos países, hermanos, fueron terriblemente afectados. Muy fuertemente. Sí, amén. afectados. Y de ahí es que hemos visto a lo largo de la historia grandes hermanos, ¿cómo sería la palabra? Algunos casos exilios, si podemos decirlo de esta manera, o inmigración de las gentes a otros países, como la gente que llegaron a este país para ocupar estas tierras. Fueron personas que se conocían en su historia, que venían huyendo de estas persecuciones. Sí, amén. Eran cristianos que tenían que salir de su país, dejarlo todo, pero no dejar a Cristo. Aleluya. Sí, amén. ¿Ven, hermanos? Dejar sus tierras, dejar sus casas, pero no dejar a Cristo. Estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Gloria a Dios. Dispuestos a morir por la causa del Evangelio. La pregunta sería, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Sí, amén. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a morir por la causa de Cristo? Amén. ¿Qué tan dispuestos estamos a sufrir o seguir sufriendo? Aleluya. ¿O somos personas de algodón que tienen que andarlos ahí bien suavecitos? Somos personas que ahora ya no tenemos que pagar el precio porque ya todo está pagado. No, seguimos siendo cristianos, Sí, amén. viviendo en la misma tierra.
Amén. Donde nuestros hermanos derramaron su sangre. Sí, amén. Las persecuciones son las mismas. El enemigo es el mismo. El que quiere destruirnos a nosotros es el que quiso destruir la iglesia de antaño, pero no ha podido. La historia nos ha enseñado, y tenemos el ejemplo a través de la Biblia, de que Dios es Dios ayer, Dios es Dios hoy, y Dios es Dios por todos los siglos. Dios es un Dios grande y poderoso, que a aquel que le es fiel, Dios es fiel con él. Amén. Sí, Amén, hermanos. Sí, amén. De aquella persona que está dispuesto a darlo todo por el Evangelio, Dios está dispuesto a darlo todo por él. ¿Y sabe cuál fue su todo? Su Hijo. Sí, amén. 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 Gloria a La Dios. Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios está dispuesto a darlo todo. Él ya lo hizo, lo dio todo por nosotros. Tenemos que nosotros darlo todo por él. Sí, amén. Hemos sido llamados para vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Y esta vida involucra persecuciones. Sí, amén. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Serias situaciones en nuestras vidas como cristianos que tenemos que pasar por causa del evangelio que vivimos. Sí, amén. Amén. Pero siempre seguimos creyendo que poderoso es Dios para ayudarnos y sacarnos en victoria siempre. Y como dice la Biblia, que con problemas y dificultades entremos al reino de los cielos. Aleluya. Amén. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener que padecer. Pero con todo y esos padecimientos, nuestro caminar no se detiene. Amén. Nuestro objetivo es el mismo. Sí, amén. Sí, amén. Proseguimos al blanco, que es Cristo Jesús. Amén. No quitamos la mirada del autor y consumador de todas las cosas, de la vida eterna, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, amén. Él es nuestra vida. La historia nos enseña que la Iglesia Católica, el diablo a través de esta institución, ha querido detener el avance del cristianismo y no ha podido. Porque sus doctrinas y sus bases están fundadas en un hombre. Mas el cristianismo, su base y doctrina es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Nos gozamos por ello. Glorificamos al Señor por eso. Le damos toda la honra y toda la gloria a Él, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Tenemos que seguir buscando el rostro del Señor en todo momento. Somos su iglesia. La historia continúa. Mientras estemos nosotros en esta tierra, la historia continuará. Seguiremos en esta lucha, seguiremos en este martirio, seguiremos en estos momentos difíciles. Pero un día tendremos la recompensa de todo el esfuerzo que cada uno de nosotros hace en el Evangelio por Cristo Jesús, por amor a Él. Le invito a ponerse sobre sus pies en esta hora y a darle gracias al Señor por su misericordia y por este momento de estudio de la palabra que hemos tenido y de la historia del cristianismo, nuestra historia. La historia del cristianismo, nuestra historia. Le alabamos a Él.